7:46, señor José Redelo, saludo, buenos días. Hola, señor, buenos días. ¿Cómo amanecemos? Muy bien, ¿usted? Bien, sí, señor. Con un tema muy polémico desde ayer que queremos ayudar a esclarecer. Oiga, eso le iba a preguntar porque desde ayer las redes sociales están prácticamente convulsionadas. Mensajes Sí, van, mensajes vienen. Por ahí vi también muy activo a Roger Jiménez, al periodista Juan David Ortiz, porque se calentó ayer con Ricardo Ferro el noticiero del mediodía. correcto. Sí. ¿Está Juan David por ahí? Juan David debe estar en línea, me imagino. Sí, señor. Hola, Hola. Juan. Mire, pero Hola, déjenme René. antes hacer un preámbulo antes de ir, porque vamos a tener un informe además de Juan David Ortiz relacionado con el tema de la votación del artículo 210 del proyecto de ley 311. ¿A qué hace referencia eso para que los oyentes lo entiendan? Hay un proyecto de ley que está haciendo trámite en el Congreso de la República, que es el proyecto de modificación a la ley de garantías, ¿sí? Y entonces, pongan cuidado. Resulta que ese proyecto de ley 311 trae un articulito que es el número 210. Ese artículo básicamente lo que trae, y bueno, ya les voy a decir por qué la gente piensa que es el digamos, como el retrotraer el fracking a Colombia, ¿no? El fracking ya existe, hay 5 planes pilotos de fracking o pilotos de fracking que ya están habilitados en Colombia. Pero, pero, ¿cuál es el meollo del asunto? Ese artículo de 210 dice claramente que es una reglamentación a la distribución de las regalías. La iniciativa contempla que los municipios y departamentos productores de petróleo pasarán del 11 al 25% de regalías. Y entonces, adicionalmente, trae un tema de seguridad jurídica sobre el asunto del fracking. La seguridad jurídica es porque, si ustedes recuerdan muy bien, los 5 pilotos de fracking que están habilitados acá es por cuenta ya de una decisión, entiendo, de la Corte Constitucional. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que aquí voy a entrar a hablar con Juan David. Es que nosotros ayer cerramos el pulso político mencionando los congresistas por el Tolima que habían votado positivo y negativo ese artículo. El 210. Sí, Por eso. y, Pero bueno, mire lo que tengo le estoy claro que Jaime diciendo. Yepes votó como representante de la Cámara positivo. Y ayer dijimos en el pulso político que eso originó el trino, me imagino que la discordia, que Ricardo Ferro también. Sí y no. Mire, ¿qué ocurre? Ese artículo 210 está errado en la interpretación por parte de los colombianos y hasta los medios de comunicación. Ese artículo 210 claramente lo que hace es una modificación a los incentivos tributarios, una especie, unos dicen que son incentivos tributarios para los que hacen fracking en Colombia y otros dicen que es al contrario colocándole más arancel, subiéndolo del 11 al 25% para temas de regalías, o sea, de temas tributarios. Sin embargo, mire, ¿en dónde está Director, la dice, discusión? dice, es por medio del cual se buscaba que los pilotos del fracking pagaran 60% o pagará mejor 60% de regalías en su fase de explotación. Por eso. Ese es el 210. Eso era para subirles el impuesto. De acuerdo, sí, Y uno sí, no sí. se explica entonces por qué la izquierda quiso tumbar ese proyecto, ese artículo. Y Ahí ahí hubo es una donde mala viene el meollo del interpretación, ojo con asunto, eso, ojo con eso. señor. Ahí está Ojo con Juan. esto. Porque es que, Sí. Juan David, recuérdeme el nombre del representante de la Cámara de Boyacá. César Pachón. César César Pachón. Pachón fue el que hizo el listado. Oh, no, póngale cuidado. César Ah, Pachón fue lo que lo que hizo Ricardo en Ferro llamó Cámara. el muro de la Es infamia. que, Claro, Héctor, señor. es que hubo dos votaciones, ¿sí? Sí, 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 sí. Una para someter a votación Una proposición la de Pachón. sí, la proposición de Pachón. Y ahí es donde Ferro vota Venga, lo que no. explico para que usted presente su informe. Mire, en aras de discusión del proyecto de ley 311 y el artículo 210,
el representante por Boyacá, al que Ferro le dijo ayer el de la Ruana, que debajo de la Ruana montaron un muro de la infamia, el señor Pachón presentó una proposición en plenaria diciendo que quitaran ese artículo, ese 210, que lo quitaran de ahí del proyecto de ley 311, que lo sacaran de ahí. ¿Y sabe qué? Esa proposición del representante Pachón de Boyacá, la votaron y se la hundieron. Era para quitar ese artículo del proyecto de ley, el 210. ¿Y sabe quién votó para que hundieran la proposición de Pachón? Pues Ricardo Ferro. Ferro votó no a la proposición del representante Pachón. ¿Qué quiere decir cuando yo digo, oiga, no vayan a hundir el artículo, no lo vayan a quitar? Pues que estoy de acuerdo con él, o no es así, esa es mi interpretación. Ferro, Juan, le dijo Ferro, no. ¿votó o no votó? Óigame, no, es que son dos votaciones. O se abstuvo. Sí, yo entiendo. Todo el paquete del proyecto de ley en el marco de la reforma a la regalía. Pero este artículo de la discordia, ¿lo votó o no lo votó? No, venga, le digo. ¿Qué se presentó en la discusión? El representante de Boyacá, Pachón, presentó una proposición dentro de la discusión del proyecto, una proposición para que ese artículo 210 lo eliminaran del proyecto. Y esa proposición se la hundieron, como quien dice, no estamos de acuerdo con hundir, o sea, saquémoslo adelante. Y uno de los que votó para que esa proposición del representante Pachón se lo hundiera fue Ferro. Pero entonces, como se hunde esa proposición, se la ahoga, no prospera, entonces ya viene la discusión de aprobar o improbar ese artículo 210. Y ahí fue donde Ferro, como por arte de magia, se fue. No apareció ya en la plenaria virtual. Sí. O sea, él no la votó porque se fue, se ausentó. Correcto. Pero él sí dijo que no pasara la proposición del representante Boyacá, que era el que quitaba el articulado. O sea, en términos generales, y bien titulado el informe de Juan David. ¿La gambeta? Ferro le hizo la gambeta al artículo. Si ustedes me permiten, el siguiente es el informe. Venga, señor. Pero antes hagamos como una línea de tiempo. Hagamos como una línea de tiempo para decirle a los oyentes qué fue lo que pasó ayer. El regaño, sí. Mire, la polémica que desató la ira del representante de la Cámara, Ricardo Ferro, fue el tuit efectivamente que publicó Ondas de Ibagué ayer jueves durante esta sección del Pulso Político. El trino decía lo siguiente, abro comillas, numeral Pulso Político, esta es la lista de representantes a la Cámara que votaron a favor del fracking. Por el Tolima aparecen Jaime Yepes y Ricardo Ferro, cierro comillas. El texto iba acompañado de una imagen con la foto de 82 congresistas que le dijeron no a la proposición de eliminación de lo que están denominando René el mico del artículo 210, que al parecer le está otorgando incentivos tributarios tanto a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales como el fracking en Colombia. Bien hasta ahí. La afirmación entonces la hicieron ustedes dos, René y Héctor, en medio del programa ayer del Pulso Político. Y a raíz de ese anuncio, nuestro editor web publicó el trino en base a una lista que reveló el congresista de Boyacá, César Pachón, en donde aparecía Ferro. El tuit de Pachón dice lo siguiente, numeral congresistas pro fracking. Les dejo la lista completa de los congresistas que se negaron a quitar el mico del fracking de la ley de regalías. Úsenla con sabiduría, cierra comillas Pachón. Como archivo adjunto salía la lista de los 82 congresistas que le dijeron no a la proposición de eliminación del polémico artículo en la ley y entre la larga lista aparecía Ricardo Ferro. Tan pronto terminó la sección, yo me comuniqué con Héctor y le dije que contactáramos efectivamente al congresista con el fin de conocer esas declaraciones ante el polémico tema. Y ayer en el noticiero del mediodía, el congresista me increpó con vehemencia como si yo hubiera sido el autor de lo que él denominó el muro de la infamia. Lanzó una serie de acusaciones y quiero que la escuchen, Héctor. Escuchemos, porque es que muchas personas ayer no estuvieron al tanto de lo que ocurrió en el noticiero del mediodía.
Entonces, para poner en contexto, escuchemos el contrapunteo ayer entre usted y el representante de la Cámara, Ricardo Alfonso Ferro Lozano. Para toda la audiencia. No, usted no, su periodista. El mismo que hizo ese muro de la infamia. ¿A quién se refiere, doctor Ferro? A un señor Juan David. ¿Es usted? Sí, soy yo. Hombre, qué falta de seriedad, Juan David. ¿Cómo usted pero pone yo no un hice trino? ningún muro de la infamia, perdóneme. doctor Ferro. Sí, claro, usted hace un muro de la infamia tácito, porque es que dice que en el muro de la infamia aparezco yo y ni siquiera se toma el trabajo de mirarlo. Y ahí no yo no dije eso. Y ¿Cuándo dije eso, representante? Lea el trino que está ahí en Ondas de Ibagué. Sí, no, pero es que fue el trino de César Pachón, por eso lo llamamos. Pero perdóneme, lea el trino que ponen ustedes ahí en Ondas de Ibagué. Léalo, no, el trino de César Pachón. No, pues, el trino de César Pachón. No, perdóneme, lea el trino que dice: esta es la lista de representantes a la Cámara que votaron a favor del fracking. Por el Tolima aparecen Jaime Yepes y Ricardo Ferro. Y ponen una foto abajo y ni siquiera se toman el trabajo de ver si en la foto aparezco yo o no. Y no aparezco. Entonces, por eso le estamos llamando. Eso es falta de seriedad, Juan David. No, por eso le estamos llamando, representante. No, pero bueno, mire, eso es falta de seriedad. No tome esa actitud con nosotros. Fue un tuit de César Pachón en donde reveló... ¿Y dónde está la foto? ¿Y dónde estoy yo en la foto ahí? No, es que el congresista César Pachón publicó una lista en donde usted aparece. Pero ¿dónde estoy en la foto que usted está poniendo en el trino? No, yo no puse ningún tuit. Entonces, ¿quién lo puso? El que lo puso. Pero usted está defendiendo. Por eso, que si usted está lanzando acusaciones contra mí y tampoco es así, que si usted maneja las redes sociales. ¿Usted las maneja? No, no las manejo yo. Ah, bueno, entonces el que las maneja se equivocó porque resulta que aquí dice que yo aparezco en una foto que no estoy en la foto. Entonces, ¿para qué hacen ese mal? A ver, doctor Ferro, mire, ponen una foto donde no estoy y dicen arriba en el texto que en esta foto aparece Ricardo Ferro. Entonces, más del 90% de la gente no va a ver la foto porque las fotos son muy chiquitas. Entonces se queda con lo que dice el trino. Y resulta que ahí yo no aparezco, porque yo no voté ese proyecto de ley. Entonces sí es importante que hagamos claridad, porque entonces termina uno toda la berraca mañana defendiéndose y contestando llamadas a la gente a explicarle que uno no votó ese proyecto o ese artículo. Muy bien, muy bien. Bueno. Oiga, director, una pregunta. Ya vamos a explicar. Director, entonces Ricardo Ferro se fue para el baño. Para no botarle tanto tiempo y caja esto, porque es que tenemos que explicar varias cosas y lo hicimos a través de un informe especial que preparó Juan David. Mire, sí. Y ahí en ese informe vamos a quedar, la gente va a quedar muy al tanto, muy claro de por qué Ricardo Ferro jamás apareció en la foto de los que votaron el tema del fracking. Una pregunta antes del informe. ¿Cómo? Una pregunta antes del informe. Señor. Entonces Ricardo Ferro al momento de la votación se fue para el baño. Ah, eso sí me toca es preguntárselo a él, ¿para dónde cogió? Él estuvo en plenaria virtual para hundir la proposición del representante de Boyacá, el doctor Pachón. Él estuvo ahí para decir, no, Pachón lo que quería era que se hundieran, o sea, que sacaran ese artículo del proyecto de ley. Y Ferro dijo, no señor, no apruebo esa proposición, o sea, si yo no apruebo que eliminen el artículo, pues estoy en favor de él, pero al momento de votar sale y se va y por eso él no queda en la foto. Esa es la razón. El siguiente es un informe especial de Juan David Ortiz. Pues mire, el informe se titula La gambeta de Ricardo Ferro al artículo que otorgaba incentivos al fracking en la ley de regalías. Como buen jugador de fútbol que es el representante a la Cámara por el Tolima, Ricardo Ferro, le hizo una gambeta al artículo 210 que le otorga incentivos tributarios a la explotación y exploración de yacimientos no convencionales como el fracking en Colombia. En medio de la controvertida votación que concentró la atención de los defensores del medio ambiente en el país, el congresista del Centro Democrático amagó su respaldo y decidió abstenerse de dar su voto definitivo, a pesar de que 23 compañeros de bancada le dieron el espaldarazo. Ondas de Ibagué obtuvo las planillas de esa votación a través de la Secretaría de la Cámara de Representantes, en donde se evidencia el sufragio de cada uno de los 168 congresistas. Inicialmente, atención a esto, Héctor, Ferro votó en contra de una proposición sustitutiva hecha por el representante a la Cámara de Boyacá, César Pachón, que buscaba tumbar el artículo denominado el mico de la ley de regalías. La iniciativa terminó hundiéndose.
con 82 votos en contra, 41 a favor y 45 sin respuesta. En ese sentido, el congresista tolimense hizo parte de las mayorías que no dejaron prosperar la iniciativa de eliminar el polémico artículo y por el contrario fijó una clara posición de apoyo al sostenerlo y darle viabilidad ante la plenaria. Una vez superado este proceso, la sesión le dio paso entonces a una segunda votación, la votación definitiva del articulado. Sin embargo, durante la jornada, que inició casi a la medianoche del pasado 28 de agosto, el representante desapareció sorpresivamente de la sesión virtual y no votó. En diálogo con este medio de comunicación ayer, Ferro reconoció que se abstuvo de dar su voto porque tenía dos dudas. La primera, relacionada con restricciones para nuevas explotaciones no convencionales, y la segunda, con los tiempos gramaticales que se habían empleado en la utilización de un verbo. Esto explicó rápidamente Ferro ayer en Ondas de Ibagué. Vuelvo y repito, no voté el artículo, pues hombre, no lo voté en ese momento. Yo tengo una duda con respecto a por qué en la parte final del artículo se habla, cuando se está haciendo la explicación de los proyectos piloto, yo hubiera querido que esa parte final del artículo quedara más restringida para evitar cualquier duda en lo que tiene que ver con nuevas explotaciones petroleras, con nuevas explotaciones no convencionales. Yo hubiera preferido que se restringiera un poco la parte final del artículo, pero en todo caso lo que sí estaba de acuerdo es que tocaba establecer, o sea, si vamos al texto total del artículo, en el artículo se habla primero se aborda primero el tema de seguridad jurídica con respecto a la normatividad que estaba vigente en este momento en Colombia. Después se habla de los proyectos piloto que también deben ser amparados porque son anteriores a esta legislación, pero en la parte final, cuando se utiliza un verbo que ya no se habla en pasado, sino se habla en futuro, se utiliza el verbo en futuro, yo tenía algunas dudas con la utilización de ese verbo. Me hubiese gustado que se hubiera podido cambiar ese verbo final para poder cerrar el tema. Con relación a su votación negativa, Ferro manifestó que el artículo es necesario para garantizar la seguridad jurídica con proyectos anteriores a la ley, pues según él podría haber malinterpretaciones con nuevas explotaciones. En ese sentido hay que decir lo siguiente, Héctor y René, Ferro sí votó a favor del fracking al darle la espalda a la proposición de eliminación de este artículo. Así lo niegue durante entrevistas radiales y lance ataques en contra de periodistas que se atreven a cuestionarlo. La jugada de Ferro podría catalogarse como una gambeta olímpica con la que le hizo el gol de la fecha al medio ambiente, señores. A mí me quedó claro. Pues a mí también, y le tengo lo último. Ferro trinó esta mañana. Ah, sí lo leí temprano. Sí, dice, hacen muros de la infamia, mentirosos, y luego se victimizan. Entiendan, el artículo 210, ley de regalías, no crea fracking. Eso lo tenemos claro. El fracking se autorizó en Colombia en el año 2012 por Santos. Lo que se hace ahora es quitarle los beneficios al fracking, pero preservando la estabilidad jurídica, ¿sí? Lo de la seguridad jurídica. Y entonces uno se pregunta acá, ¿por qué la izquierda presenta una proposición para eliminar ese artículo 210, o sea, para que lo quiten del proyecto de ley 311? La izquierda, que se supone son los que velan por el medio ambiente, ¿o no es así? El discurso de la izquierda siempre ha sido el tema medioambiental y los que se han opuesto a todo. Y entonces ellos presentan una proposición diciendo, hey, no, quiten ese artículo de ahí, el 210, quitémoslo, eliminémoslo de ahí. Y entonces los de centro y derecha dicen, no señor. Y de los que dicen que no lo quiten es Ricardo Ferro votando, hundiendo la proposición del representante Pachón de Boyacá. Y luego viene la votación, ya en plenaria, y es cuando Ferro desaparece. Por eso no aparece en la foto, porque él se va, y ni sí ni no.
O sea, está dentro de los que en el grupo que no aparecieron para votar ni favorable ni desfavorablemente el artículo 210. Que la discusión es que si favorece o no. Mire, yo tengo harta literatura sobre el tema. Sí. Perdónenme un segundo. Tengo harta literatura sobre el tema. Porque resulta que, ¿será que estamos equivocados? Todos los medios en Colombia, todos los medios, porque en todos los medios se dice es que pretendía, el artículo que tiene un mico que pretendía dar incentivos tributarios al fracking. ¿O será que entonces todos interpretamos mal? ¿O todos? El representante dice que no, que es para disminuirle, o sea, para incrementarle los impuestos a los del fracking. Yo pienso que esa discusión hay que hacerla. O sea, votó para que el artículo no se lo sustrajeran al proyecto. Pero al momento de votar, para saber si pasaba o no, pues entonces se apagó su cámara y se fue de la reunión virtual. Eso fue lo que pasó. Sí. ¿Está claro? Oiga, para cerrar el tema, sí. ¿El trino de Alexander Castro lo leyó, director? No, señor. Felicito a los congresistas que votaron para no aprobar el fracking en nuestro país. A los que votaron a aprobar, lamento y rechazo su posición, que los pone muy lejos de la defensa del agua y la vida. Quienes somos coherentes en nuestras posiciones debemos reiterarlas públicamente. Esto es fuego amigo. Esto es fuego amigo al interior del barretismo. Esto es un viajado de Alexander Castro a Miguel Ángel Barreto. Senador, ¿no le parece? Sí, mire, y le quiero decir algo, mire. Entonces el doctor Castro también tiene que ir a leerse el artículo, porque es que el artículo claramente, como lo trina Ferro, el artículo no está creando ningún fracking. No, hay una mala interpretación de Castro en el trino. ¿Cómo? Hay una mala interpretación también de Alexander Castro con el artículo. Claro, total. Léame otra vez y verá. ¿El trino otra vez? Sí, el trino de Castro. Mira, aquí lo tengo. Felicito a los congresistas que votaron para no aprobar el fracking en nuestro país. Aquí, vea, hasta ahí nomás. El doctor Castro está desinformado. Aquí no se está creando ningún fracking. El fracking ya existe. Hay 5 pilotos que tienen refrendación de una decisión de la Corte Constitucional. Aquí lo que se está jugando en ese artículo 210 es un tema de seguridad jurídica y un tema de incentivos tributarios para la actividad del fracking en Colombia. Aquí fracking, hay 5 fracking en este momento en este país que están en piloto. Entonces, ¿por qué en redes sociales le están cayendo a los congresistas? ¿Cómo? En redes sociales les están cayendo a varios congresistas por eso. Mire, otra interpretación. La intención de Pachón era que se eliminara el artículo para quitar los incentivos al fracking y de esta manera, pues el fracking o sea, sin esos incentivos, pues obviamente daría la desestimulación de la actividad. Claro. Y a eso Ferro se opuso y votó, ahí está la planilla, votó que no se quitara ese artículo 210. Y le pregunté ayer por qué no lo votó, dijo porque tengo unas dudas. Pero se reconoció que no lo... Pero ¿por qué sí hundió la proposición del representante Pachón? Esa es la gran pregunta. Y aquí no se está quedando ningún fracking. Y mire, hablé esta mañana con el senador Miguel Barreto. Miguel Barreto me escribió también algo molesto porque pues también, o sea, y eso no es la culpa de nosotros, pero Miguel Barreto dice, y si ustedes me permiten, lo que me envió Miguel Barreto esta mañana, claro, aquí no se está creando ningún fracking. Eso, tenemos 5 pilotos en Colombia y hay un tema de tributario, que ese es el famoso mico del que hablan, porque el artículo 210 se creó básicamente para unos términos de seguridad jurídica frente a la actividad, pero ahí le metieron el temita final, el tema tributario de subirle al fracking. Es más, ese artículo 210, si usted me lo pregunta, yo lo votaría porque lo que está haciendo es incrementarle las regalías por la actividad de fracking en Colombia. Yo lo hubiera votado positivo, claro, porque no les sube el arancel prácticamente.
Yo lo hubiera votado. Miguel Barreto me escribió y quería hablar con nosotros esta mañana. Y mire, claramente me dice lo que le mandó, por ejemplo, la Federación Colombiana de Municipios. Ahora, si ustedes recuerdan, creo que Miguel Barreto fue ponente del tema de la ley de regalías y, bueno, proyecto de ley número 200 de 2020. Bueno, es probable que Miguel Barreto esté en la conciliación del texto. Es probable. Y lo que yo le sugerí ayer al señor representante Ferro, ojalá pueda ponerse, para hablarle en términos futbolísticos también, ojalá se pueda poner la camiseta 10 en esa comisión, que entre otras cosas son de 10 miembros de la comisión de Senado y Cámara para hacer la conciliación de los textos. Sí. Porque sería la única manera de ver clara la posición de Ferro frente al tema. Póngase, como son 10, porque le den la camiseta número 10, que se la ponga y que haga parte de la comisión de conciliación de textos. Venga, entonces aquí un oyente me hace la siguiente pregunta. Señor expulso político, entonces Miguel Barreto y Jaime Yepes votaron coherente. A mi juicio sí, porque para mí ese artículo 210 lo que trae es incremento de tasa tributaria por actividad de fracking en Colombia. Yo lo votaría, le digo, si yo fuera senador, claro, porque es más impuestos para el tema, o sea, más transferencia de regalías por esa actividad. Para los municipios, sí, claro. Yo lo votaría, pero lo que le quiero decir y quiero aclarar hoy aquí ante la opinión pública, Juan David, todos, es que aquí no se está creando ni aprobando ningún fracking. Aquí el fracking... No, eso ya está desde el 2012. Y en eso le doy la razón, el fracking ya existe en Colombia. Y hay 5 pilotos avalados incluso por decisión de constitucionalidad por la Corte, entiendo. Aquí lo que se está discutiendo es una modificación a la ley de regalías, estoy hablándole del proyecto de ley 311, y en ese artículo 210 habla de un tema de seguridad jurídica frente al tema fracking, pero también habla de retirar incentivos o de alguna manera poner a tributar más a los del fracking en nuestro país. Ese es básicamente eso. Venga, y para rematar, porque resulta que los señores terminaron haciéndole un favor al fracking. Ese señor de Boyacá, y los de movimientos alternativos, una proposición para eliminar el artículo, y resulta que si eliminan ese artículo, pues se van a quedar tal cual como están, y entiendo que las transferencias por regalías de fracking son mínimas en Colombia. Y para rematar, hay una muy mala interpretación de principio a fin. Venga, director, es que nos extendemos mucho en el tema. Dijeron que estaban aprobando el fracking, aquí no se está aprobando fracking, aquí lo que se está haciendo es una serie de modificaciones en términos jurídicos y en términos tributarios. Es que le estamos dando muchas vueltas al tema y ya nos extendimos mucho. Para finalizar. Entonces sí satanizaron, sí. Claro. Y pues lo que Ondas de Ibagué hizo ayer, pues básicamente fue decir quiénes fueron los que votaron. Ahora se sintieron porque el muro de la infamia, y el muro de la infamia no es tal cual, el muro de la infamia lo inventaron otros, nosotros no. ¿Y Ricardo Ferro ofreció disculpas luego de lo de ayer? Al final entiendo que sí, pues él reconoció, y yo también le dije que lo absolvemos porque es que Ferro a veces piensa en caliente. Escuche las disculpas, Héctor. Sí, señor. Le ofrezco disculpas a Juan David por la vehemencia con la que le hablé, no era la intención, sino que también que se ponga en mi lugar, porque uno en esto, en la política, lo único que tiene es su prestigio, y es por lo que uno lucha todos los días. Después de 15 minutos de una entrevista muy caliente, ya lo último, Ferro pidió disculpas. Y claro, y Ferro es amigo y es representante, y ojalá podamos abrigar a todos los representantes, a todos los congresistas tolimenses. Pero en esto, ¿y sabe qué, René? No sé si podamos tener el espacio y el lugar para leer el artículo 210, que es el que menciona, el que lo hundieron y que al final pues tendrá que ir a conciliación de texto en la Comisión de Cámara y Senado. Pero la gente tiene que tener claridad sobre ese artículo 210. Aquí en Colombia no están creando ningún fracking, eso ya está. Hay 5 fracking pilotos. Muy bien. Aquí lo que se está es hablando de la seguridad jurídica del tema y adicionalmente el tema de tributario, de incentivos y todas estas cosas. Mire que nos vamos a echar todo el pulso en eso. Queríamos aclarar el asunto. Yo le tengo noticias. A ver. Reunión ayer, virtual también. Y no se me vaya a ir para atrás, señor director. Atención a esto.
reunión entre el exministro Juan Fernando Cristo, Alfredo Bocanegra Barón, Disraelí Labrador Forero, Luis Eduardo Olaya, Juan Guillermo Hernández Lombo y Camilo Delgado Herrera. Juan Fernando Cristo invitó a consolidar una propuesta óigase bien, de centro izquierda. Ellos han venido caminando desde un espacio denominado En Marcha, y ahí he estado con él, con Cristo Bocanegra y Disraelí. Van a propiciar una serie de espacios, unos encuentros para construir una agenda de gobierno alterna al uribismo en lo local y también alterna al barretismo. Me dicen que también estuvo Juan Diego Angarita. Y yo le pregunté a mi fuente, ¿y Camilo Delgado estuvo? Y me dijeron, sí, estuvo. Y Juan Fernando Cristo la tiene muy, muy clara y de hecho invitó a Camilo Delgado, ayer en esa reunión también estaba Bocanegra, a que hiciera el duelo y no pensara más en estar en el Partido Liberal, señor. Estamos hablando de Cristo, el mismo que en la noche del miércoles, Gustavo Rugeles fue y le tomó unas fotos porque estaba reunido en su apartamento comiendo canelones con Juan Manuel Santos y congresistas del partido de las FARC. Aquí en el departamento del Tolima, mucho cuidado porque están armando un combo para política electoral. Bocanegra, Disraelí, Juan Fernando Cristo son más o menos los mismos del fallido intento de Colombia Renaciente, que prácticamente en el país fue un fracaso. Pero me extrañó sobremanera la presencia en ese encuentro de Camilo Delgado. Cuando uno va, pues algún interés tiene de generar interacción y de participación. Todo ese grupo cuenta con el aval de trabajo, por supuesto, de Santos, y también están muy cercanos, muy cercanos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Ellos quieren desde hace mucho rato crear una opción distinta al petrismo y al uribismo, y aquí en el Tolima una opción distinta también al uribismo y al barretismo. ¿Qué tal esa reunión, director? Pues imagínese usted, ya lo había dicho yo esta semana, ¿no? Que desde arriba ya se viene cocinando, sobre todo en la izquierda, ya temas, primero campaña Petro y presidente, y luego pues vendrá el tema aterrizado a lo local, pero le garantizo que esas alianzas no se van a hacer esperar entre izquierda y pero Bocanegra, pero entonces Bocanegra, Alfredo, ¿a qué le está apostando? Porque él tiene un contrato en la veeduría distrital. Bocanegra viene defendiendo a capa y espada a Claudia López en redes sociales, es muy cercano. Pero es que mire, se lo quiero decir de esta manera, y es que usted la vez pasada me descabezó, Alfredo, en la personería, que porque ya se había ido por un contrato por la veeduría. Yo lo descabecé. Yo lo descabecé. Y usted dijo que ya, que se acuerda que usted dijo, no, es que el doctor Bocanegra ahora está en la veeduría del distrito y él estaba para la personería, y le quiero decir, él sigue vivito y coleando para el tema de la personería distrital, de la personería de Bogotá. Él está en concurso, el concurso está parado por obvias razones, pero él está ahí, y el hecho de tener contrato con la veeduría distrital no lo inhabilita para seguir concursando por la personería. Le paso el dato. Sí, pero a mí me da la impresión entonces que Bocanegra tiene alguna aspiración. Tiene alguna aspiración también. ¿La personería? No, política, electoral. ¿Por qué no a Congreso? Mire, no. Ayer en esa reunión estaba Disraelí, y usted sabe que Disraelí tiene intenciones de quedarse el último año si Gaitán le da la palomita. Pero todas esas reuniones las están haciendo al margen del Partido Liberal, de la institucionalidad del partido. Ellos quieren crear una disidencia. Sí, pero no, déjeme, Alfredo, por fuera del tema político. Yo alguna vez hablé con él ahí no hace mucho, y me decía que él ya todas las dignidades les había tenido, que él ya estaba como por encima del bien y del mal, y pues que realmente quiere seguir haciendo ciudad, y bueno, y trabajar en lo de él, en lo profesional, en lo académico, y bueno. Pero por ahora yo pensaría que no. Mire, si me permite, para cumplirle a Verdeco, ¿vale?
Claro. Servicio de desinfección y de fumigación Verdeco, una empresa con más de 6 años de experiencia en el sector medioambiental. Cuentan con los mejores equipos, máquinas termonebulizadoras y de aspersión. Una empresa que es certificada por la Secretaría de Salud Departamental, con todo el personal que cuenta con protocolos de bioseguridad para la desinfección de todos sus bienes inmuebles. Producto utilizado para desinfectar es el ácido peracético, que según la EPA de los Estados Unidos es el producto con más alto nivel de desinfección. Y ahora por estos días, pues desinfectar por temas de COVID, pero también fumigar por temas de mosquitos y vectores, o sea, por tema de vectores, sobre todo cuando está tan disparado en Ibagué, en el Tolima, el tema del dengue. Se entrega certificado, el documento que es exigido por la alcaldía para operar comercialmente sus locales y oficinas. Los que requieran de este servicio, garantizado por supuesto, lo pueden hacer a través de www.verdeco.com.co o al teléfono celular 315-319-1807. Verdeco. Muy bien. Hay que estar pendientes, René. ¿Me escucha? Claro, señor. Hay que estar pendientes de la ley de transfugismo, ¿no? Político. Ah, sí, por eso van a venir noticias muy importantes a partir de la próxima semana, porque eso puede cambiar el mapa también aquí en el departamento del Tolima, en lo regional. En materia de alianzas y de respaldos a aspiraciones al Congreso de la República. Mucho cuidado con eso, hay que estar atentos. Me llegó la imagen. Anoche Milton Restrepo, diputado del departamento del Tolima, que ya superó el COVID, estuvo como invitado en el programa de la noche de NTN 24 con Claudia Gurizati. Ahí estuvo botando corriente Milton Restrepo sobre el caso de Iván Cepeda y el proceso judicial al expresidente Álvaro Uribe. Muy bien. Llevo como 3 días diciéndolo de Beatriz Valencia, anunciándolo y no he dicho nada. Me toca ya hoy decirles. Adelante. Habíamos dicho, yo creo que hace como 2 semanas que Beatriz Valencia venía sonando muy fuerte para ser viceministra de Agricultura, ¿se acuerda? Beatriz Valencia. Claro, eso fue exactamente hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Y entonces uno se sigue preguntando qué pasó, y yo pues con fuentes en Palacio, con fuentes en los ministerios. La hoja de vida sí la pidieron, pero mire, la demora es que usted diga que van a nombrar a alguien en alguna parte para que salgan las llamadas, el Twitter o el mensaje de WhatsApp para tirarse en las cosas. Vea. ¿Sabe qué llegó al Ministerio de Agricultura? Noticia en la que se atrevieron a decir que cómo iban a nombrar viceministra de Agricultura a una persona que en la asamblea departamental había retirado un proyecto que, ¿se acuerda el proyecto este de Juan David? Si está ahí en cabina, si está conectado, por favor ayúdenme. ¿Se acuerda el proyecto? Que finalmente le cercenó recursos para por lo menos 15.000 campesinos en el Tolima, un proyecto de ordenanza que terminó siendo retirado por el gobierno departamental y que no sé si me ayuda a recordar, Juan David, para qué era ese proyecto. ¿Ese era un proyecto de qué? Ese fue el proyecto de ordenanza de extensión agropecuaria, Héctor. Extensión agropecuaria, sí señor. Y que al final lo que hizo fue aplazar recursos que son para el sector productivo campesino, y eso ya llegó al ministerio. No quiero ni pensar que, digamos, haya sido por eso, porque responsabilizan de esa situación a Beatriz Valencia. Y entonces, sí, porque, Héctor, señor, ella fue la que retiró la iniciativa de la asamblea. El proyecto ella lo retiró. Porque no tenía un requisito expedido por la Secretaría de Hacienda. Sí, claro, pero es que resulta que el proyecto, en lugar de haberse retirado, debieron haberle dado al menos primer trámite y haber subsanado sobre el camino, ¿sí? Correcto. Todos los proyectos de ordenanza y los proyectos de acuerdo, a todos se les da primer debate y esos pasan. Ya en las comisiones, pues hay que mirar a ver cómo se subsana lo que
lo que esté mal, pero no debieron haberlo retirado y eso le está costando hoy en día a Beatriz Valencia y le está costando muy duro. Pero acuérdese que el proyecto de ordenanza pasó primer debate de legalidad. Y cuando estaba en medio de la estructuración de las ponencias de los diputados, ahí es donde ellos solicitan ese documento fiscal y ahí es donde la secretaria decide retirar el proyecto. Ok, pero bueno, en términos generales, esa situación ya está en Bogotá y yo le digo, ya hoy no estoy tan seguro, hoy ya no sé, hoy ya no puedo informar que Beatriz Valencia se vaya a quedar con ese viceministerio de Agricultura. Esperaremos a ver qué pasa, pero ahí básicamente el tema de Beatriz Valencia que la gente me lo había pedido. No, y ahí la consecuencia, los perjudicados son los productores agrícolas y pecuarios del Tolima, por lo menos 14.000 productores que se quedaron sin recursos este año. El otro año sí ya puede concursar directamente la gobernación en medio de esa licitación de la Agencia de Desarrollo Rural. A mí me parecía una cifra ínfima, 1.900 millones de pesos para 15.000 agricultores, esa era la cifra que yo tenía. No, pero es que esa corresponde a este año, a la vigencia 2020. Porque es que son recursos para 4 años, Héctor. Ah, ok. Muy bien. ¿Qué más tienen ustedes? ¿Alcanzo unos daticos de movimientos y cargos directivos en la gobernación? Sí, señor. Usted nos contó hace 2 semanas que se había pensionado la directora de presupuesto. Sí, señor. Espérenme un segundo. Me acotan aquí un oyente que esos recursos de extensión agropecuaria son 11.000 millones de pesos. Yo voy a sí, por eso. bien el tema. Los 11.000 millones son para los 4 años, porque es un proyecto de 4 años, Héctor. Okay, y perfecto. En el año 2020, en la vigencia 2020, correspondía dentro de esa bolsa 1.900 millones de pesos, que fueron distribuidos a otras regiones. Muy bien, gracias por el aporte, Juan David. Me decía René que... Sí, que se había ido la directora de presupuesto de la gobernación. Sí, por fatiga laboral, pensión y por querer desplazarse hacia los Estados Unidos a reunirse con una hija suya. El reemplazo, ya quedó oficializado esta semana, fue el doctor Andrés Lozano, que viene de la dirección de rentas, ¿sí? Sí. Andrés Lozano está en dirección de rentas departamental y pasó esta semana a asumir esa dirección de presupuesto, por supuesto, en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación. Y el reemplazo del doctor Lozano en rentas es una cuota del municipio de Flandes, Tolima, el doctor John Franco. Flamenco asume la dirección de rentas departamental y pregunté, bueno, ¿y cuota de quién? Andrés Lozano es cuota directa del gobernador. Y a rentas llega una cuota directa del representante de la Cámara, Aquileo Medina Arteaga, directamente de Flandes, Tolima. Ahí a cuentagotas, de a poquito, pero comienza a sonreírle la burocracia al representante de la Cámara, Aquileo Medina. Vamos a ver. Pues de dirección en dirección ahí se va asomando. Sí, ahí van las de a cuentagotas, como usted dice. Bienvenida, bien, René. bienvenida. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo y arrancamos un poquito tarde, pero pues... Y tema del túnel de la línea, por supuesto que abarca buena parte de la agenda informativa nacional. El gobernador Orozco viaja, o ya tiene que estar, por supuesto, llegando. No, mire. ¿Y sabe que me enteré? Sí. Que pusieron una placa, de esas placas conmemorativas que quedan para la historia, ¿cierto? Donde colocan el nombre de la persona que cortó la cinta, los gobernadores. Ahí por supuesto va a estar el nombre del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero. Pero pues esta mañana... Dicen que esa placa es como una pared grandísima. Esta mañana yo lo estaba entrevistando sobre el tema. Él ya estaba llegando al sitio. Dice que salió a las 4:30 de la mañana para el sitio. Y le decía yo eso, ¿no? Que muy de buenas él, que le coincidió la inauguración de ese túnel cuando Óscar Barreto fue 2 veces gobernador y él tan solo una y no quedó en esa placa. Mire, esa placa es como una pared, es grande. ¿Cómo? Sí, claro. O sea,
queda para la posteridad, ¿no? Eso queda para la historia. De esa placa no la van a borrar nunca. Nunca. Sí, como para que hubiera Orozco encargado a alguien hoy, ¿no? Oiga, yo me voy de aquí para Calarcá y no me encuentro el túnel. Es de Calarcá para Ibagué, ¿cierto? No, señor, tiene que ser de retorno. De retorno. Y el peaje ya va a comenzar a operar, porque por ahí leí que estaban haciendo es como los trabajos de socialización. Yo lo que quiero hacerme es el recorrido, pero pues más adelante, porque indudablemente que vamos a tener, digamos que una doble calzada en determinados puntos, no en todo, hasta que no terminamos la doble calzada de Ibagué-Cajamarca, ¿sí? Entonces, muy bien. Venga, ya que usted me relaciona placas, ¿usted sabe cuál es el hombre, el político tolimense, que más placas de las que usted hace referencia ha tenido en el Tolima? No, ¿quién? Alberto Santofimio Botero. Ah, claro. Le voy a decir por qué. Tiene mucha lógica, sí. Porque en las épocas en las que usted podía ser concejal, y Alberto Santofimio era concejal casi en todos los municipios del departamento. En todos los municipios. Y en todos los municipios fue presidente de consejo, imagínese. Entonces usted va a los consejos, vaya nomás al de Ibagué y verá que ahí hay una placa que dice que Alberto Santofimio, presidente del consejo municipal, y así hay placas por todo el departamento del Tolima. Es el hombre que más placas tiene aquí en el departamento, Alberto Santofimio. Hay como... Aquí me escriben, anecdótica. Señores, el peaje es el de doble calzada en el sector de Coello. Ah, ok. Cuando lo pongan. No, tienen que hacer primero el trabajo de socialización y después vamos a conocer las tarifas, ¿no? Porque eso hay que pagarlo. Eso no se paga solo, señor. Bueno. René, gracias. Feliz fin de semana. Un abrazo. Igualmente para usted. Muchas gracias, Juan David. Señoras y señores, igualmente a ustedes, mil gracias. Usted dice quién gana este pulso, 833. El pulso político. Datos, agenda, entrevistas y toda la actividad político-administrativa en la región, en las noticias de Ondas de Ibagué, 1470 AM. El pulso político, la fuerza de la verdad. Ocho de la mañana, 33. Vamos a cumplir con nuestra última tanda de mensajes comerciales. Regresaremos con los amigos de Grosso News. Más noticias, reacciones. Vamos a abrir la ventana. Y a las 9 en punto, no se olviden, Cooperativa Contigo, hoy viernes de la Ingeniería Civil y de Sistemas. Colombia tiene una fiesta, tiene una gran tradición. El aguardiente, Tapa Roja, que la tiene en corazón. Tapa Roja nos une, es un sabor fascinante. Azul, verde, sin azúcar y el rojo tradicional. Vengan, vengan, vengan todos a probar su gran sabor. Aguardiente Tapa Roja nos une con emoción. Vengan, vengan, vengan todos a probar su gran sabor. Aguardiente Tapa Roja nos une con emoción. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Prevenir el dengue está en tus manos. Sigue estas recomendaciones para evitar la propagación del mosquito. Elimina depósitos de agua. Cambia frecuentemente bebederos de animales y el agua de los floreros. Elimina basuras acumuladas en patios y zonas al aire libre. Mi casa libre de dengue. Alcaldía Municipal de Ibagué. Ibagué vibra. Así es, nos detuvimos. Pero ahora estamos listos para reactivarnos, para volver con más fuerza, con más revoluciones y sobre todo con más energía. ¿Estamos listos para todo lo que se viene? Sí, celebraciones más intensas, besos más apasionados, nuevos proyectos y una energía más fuerte. Reactivémonos seguros. Celsia, la energía que quieres.